Bienvenidos a la cápsula de Derecho Mercantil de la UNED. El tema a tratar es capitulaciones matrimoniales. A continuación les daré un breve concepto de lo que trata el tema. El artículo 150 del Código Civil dice que se conoce el nombre de capitulaciones matrimoniales a las convenciones que se celebran los esposos o los cónyuges ante el momento de la celebración o durante el matrimonio, relativas a los bienes y a las donaciones de las concesiones que se quieran hacer el uno a otro de presente o futuro. Son las concesiones que por escritura pública celebran los futuros cónyuges relativas a sus relativos patrimoniales. Así, nuestro sistema permite que los futuros cónyuges sean quienes establezcan su propio régimen patrimonial. Mediante las capitulaciones matrimoniales y solo cuando no hay capitulaciones, se impone el régimen de sociedad conyugal. Estas convenciones celebran los futuros esposos antes de contraer matrimonio en relación a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones reglamentadas de la administración de la sociedad conyugal. Todos estos pactos deben suscribirse al tiempo de efectuarse el matrimonio dentro de los 30 días siguientes a ese acto. En el caso de pactarse separación de bienes o régimen de participación en las ganancias, bastará que conste a la inscripción de matrimonio. Los cónyuges separados podrán en cualquier tiempo de mutuo acuerdo solicitar que el juez declare determinada separación conyugal. Para ello bastará la declaración de la voluntad conjunto de los cónyuges por escrito ante el juez competente, quien, cerciorándose de la verdad y libertad de la declaración, luego de reconocida ambas firmas, pronunciará sentencia sin más trámite, la misma que se inscribirá en el registro civil y en el de la propiedad del respecto al cantón que pertenece, tomándose nota de esa sentencia al margen de la que autorizó la separación. Con lo expuesto podemos manifestar que las capitulaciones matrimoniales son las convenciones que se realizan antes o durante el matrimonio y que se encuentran especificadas en nuestra legislación, teniendo en cuenta que la celebración de las mismas hace que la sociedad conyugal como tal sufra una disminución del haber, el mismo que de cierto modo va a perjudicar al correcto desenvolvimiento de la familia, ya que la misma va a dejar de contar con una base económica que la respalde. Claro que también no es menos cierto que aunque existe este convenio entre los cónyuges, ellos no se encuentran eximidos en la obligación que tienen para la sociedad por el mutuo acuerdo que se haya creado. A continuación, mi compañera. Yo le voy a hablar sobre las características de las capitulaciones matrimoniales. Tenemos 9 características muy importantes en las capitulaciones matrimoniales. Una de ellas es el convenio bilateral. Las convenciones matrimoniales o propiamente dichas imponen obligaciones a ambas partes contratantes. También tenemos lo que es un convenio accessorio de matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales tienen una conexión directa con el matrimonio futuro y dependen esencialmente de él. También tenemos lo que es un convenio intuito de personas, que es un principio de los contratos en resumen celebrados por las partes para sí y para sus causavientes, salvo que resulte sobre las capitulaciones, es de lo que existe una propia naturaleza sobre entre los mismos 26 contribuyentes. Puede celebrarse también antes o después del matrimonio, dadas las implicaciones que tienen, no solamente para los mismos, sino también para terceros. Nuestro legislador ha exigido en materia las capitulaciones matrimoniales con la formalidad prevista para los actos en nuestra naturaleza civil. También es de duración indefinida, su duración es indefinida porque ellos rigen mientras existen en el matrimonio. También es de convenio solemne. Esto quiere decir que las capitulaciones deben otorgarse mediante escritura pública o puede ocurrir antes o durante el matrimonio. No son condicionales. Las capitulaciones matrimoniales no son condicionales. Si bien es cierto que para ello produzcan efectos, requieren que la celebración del matrimonio no es menos cierto que el matrimonio. También son susceptibles a reformas. Estas pueden pactar una infinidad de cosas que no existe la limitación que se presenta en el acto mismo de las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales también se pueden hacer donaciones en ocasiones del matrimonio. Esta figura de la donación por causa del matrimonio tiene antecedentes históricos.
En las capitulaciones matrimoniales también se puede pactar o separar total los bienes a participación en los gananciales. En las capitulaciones matrimoniales también se puede excluir determinados bienes de la sociedad conyugal, excluir ciertos bienes de la administración del marido. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el objetivo de las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales tienen como objeto limitar los bienes por los que son estrictamente patrimoniales. Se encuentra normado a partir del artículo 152 al 156 del Código Civil. Por estas razones, los cónyuges no pueden introducir pactos que puedan generar efectos personales en cuanto a derechos y obligaciones extrapatrimoniales, por lo que de ocurrir se lesionaría el orden público nacional y resultaría afectado el régimen de bienes por las capitulaciones matrimoniales. Según el artículo 152 del Código Civil, encontramos que los esposos o cónyuges pueden libremente estipular los siguientes posibles pactos. Primero, los bienes que aportan al matrimonio con expresión de su valor. Segundo, la enumeración de las deudas de cada uno. Tercero, el ingreso a la sociedad conyugal de ciertos bienes que conforme a las reglas generales no ingresaría. Cuarto, la determinación por parte de cualquiera de los cónyuges de que permanezcan en su patrimonio separado. Ciertos bienes que conforme a las reglas generales ingresaría al patrimonio de la sociedad conyugal. Y quinto, en general pueden modificarse en las capitulaciones matrimoniales las reglas sobre la administración de la sociedad conyugal, siempre que no sea en perjuicio de terceros. De lo anotado podemos identificar la administración extraordinaria, contenida en el numeral quinto del artículo 152 en concordancia con el artículo 180 del Código Civil, por lo que queda establecido que en las capitulaciones matrimoniales se puede imponer obligaciones adicionales en relación al administrador, como la de enajenar bienes que para tal efecto necesita autorización de su cónyuge. De acuerdo al artículo 180 del Código Civil, tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal el cónyuge que por decisión de los contrayentes conste como tal en el acta de matrimonio o en las capitulaciones matrimoniales. A falta de estipulación, se presumirá que el administrador es el marido. Gracias. Las prohibiciones que pueden darse en las capitulaciones matrimoniales son las siguientes. Los cónyuges no podrán renunciar a los derechos y obligaciones declarados por la ley, como la acción de nulidad, la acción de divorcio, el derecho a la alimentación, etc. Tampoco tendrán valor las estipulaciones contrarias a la moral, a las buenas costumbres o al orden público ecuatoriano, como en el acuerdo de destinar bienes para fines ilícitos o el compromiso de someter las contiendas que resultarán del régimen de bienes de una jurisdicción extranjera. Las capitulaciones matrimoniales pueden ser revocadas o modificadas por los cónyuges en cualquier momento de su voluntad y podrán modificarse antes o durante el matrimonio de común acuerdo entre los cónyuges, para que puedan oponerse a terceras las adiciones o alteraciones que se hagan en las capitulaciones matrimoniales. Deben anexar un extracto o una minuta de las escrituras posteriores al margen del protocolo de la primera escritura o de la partida de matrimonio en su caso. El contenido de las capitulaciones matrimoniales, de conformidad con el artículo 152 del Código Civil ecuatoriano, las capitulaciones matrimoniales deben contener los bienes que aporten al matrimonio con expresión a su valor, la enumeración de las deudas de cada uno, el ingreso a la sociedad conyugal de ciertos bienes que, conforme a las reglas generales, no ingresarían, la determinación por parte de cualquiera de los cónyuges de que permanezcan en su patrimonio separado ciertos bienes que conforman a las reglas no ingresaron al patrimonio de la sociedad conyugal. En general se pueden modificar las capitulaciones matrimoniales, las reglas sobre la administración de la sociedad conyugal, siempre y cuando esto no afecte a terceros. Limitaciones que pueden darse en las capitulaciones matrimoniales. En las capitulaciones podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio. 1. Estipular el régimen económico matrimonial.
se hará antes de casarse, es decir, establecer un régimen donde antes no lo había. 2. Modificar. Consiste en cambiar cosas concretas del régimen pero manteniendo su naturaleza jurídica, estableciendo determinados bienes privativos para hacer frente a deudas, haciendo algún tipo de pacto o aportaciones matrimoniales, pero como ya lo mencioné, manteniendo su naturaleza jurídica. 3. Sustitución. Alguien que se ha casado con un régimen y decide cambiarlo, a pesar del contenido típico que ya existe, también puede establecer otras medidas conforme a lo que quiere llegar. También podemos agregar el reconocimiento de un hijo extramatrimonial mediante las capitulaciones. 2. Medidas patrimoniales realizadas a favor de los cónyuges o a favor de uno de ellos. Ejemplo, las donaciones a favor del matrimonio. Los únicos bienes que se excluyen son los que se compraron antes del matrimonio. Además, las herencias, las donaciones también quedan fuera. Estos aspectos también se mencionan en el artículo 139 del Código Civil ecuatoriano. El amplio margen de libertad con que cuentan los cónyuges no llega hasta el extremo de permitir que el contenido de las capitulaciones integre dentro de ellas estipulaciones que vulneren o contradigan los mandatos de leyes imperativas establecidas por el ordenamiento jurídico. Existe otra norma que pretende limitar el acto de disposición de las capitulaciones. Será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. Ninguna estipulación de las capitulaciones puede restringir la igualdad de los cónyuges, porque el orden público constitucional impide la discriminación entre ellos. Incluso si este artículo no existiera, sería válido por la prohibición que existe en la Constitución. También les voy a dar un ejemplo de las estipulaciones contrarias a la igualdad. 1. Capitulaciones matrimoniales en las que se otorga la administración de los bienes a uno solo de los cónyuges. 2. Pacto por el que un cónyuge entrega toda la administración de sus bienes privativos al otro. Sí, entrarían en estas dos estipulaciones que se llevarán a cabo, pero no mediante ninguna figura de capitulación, pues para modificarlas se requiere el consentimiento de los dos y un notario que las considere realmente válidas. A continuación, mi compañero. Requisito para las capitulaciones matrimoniales. Existen 3 requisitos para hacer capitulaciones matrimoniales. Mutuo acuerdo de la pareja o los cónyuges. Para tomar decisiones sobre el régimen económico matrimonial u otras cuestiones relacionadas con el matrimonio, es necesario que ambas partes estén de acuerdo. El régimen económico matrimonial no puede ser modificado por uno de los cónyuges de forma unilateral sin el consentimiento del otro cónyuge. Escritura pública. El requisito indispensable de las capitulaciones matrimoniales se hagan constar en escritura pública otorgada ante un notario. En caso contrario, serán nulas. Por tanto, las capitulaciones matrimoniales se harán ante un notario y en escritura pública. El notario comprobará que los pactos por los cónyuges no es contrario a la ley ni al orden público. Inscripciones de las capitulaciones en el registro. La inscripción de las capitulaciones matrimoniales, si bien no es un requisito cuantitativo, sí es un requisito de eficiencia frente a terceros. En el supuesto de no inscribirlas, el tercero que no las conozca no podrá verse perjudicado por lo pactado en ellas. Registro civil. En la inscripción del matrimonio en el registro civil se hará mencionar en las capitulaciones matrimoniales que hayan otorgado. Registro de la propiedad. Si las capitulaciones matrimoniales afectan a bienes inmuebles, deben inscribirse en el registro de la propiedad. Registro mercantil. Si afectan a una empresa familiar, serán inscritas en el registro mercantil. Hemos revisado en el tema asignado sobre las capitulaciones matrimoniales. Gracias y hasta la próxima cápsula.